Amén, muchas gracias. Les cuento que ayer estuvimos visitando una pequeña iglesia con los jóvenes y también estuvimos cantando y adorando y pasamos un muy lindo tiempo con ellos, así que damos gracias al Señor por eso. También esta mañana entregamos el primer sorteo que hicimos desde internet, desde la página de Instagram. Habíamos sorteado un desayuno que el hermano Miguel nos ayudó a poder armar y bueno, damos gracias al Señor por todas las actividades nuevas que estamos pudiendo hacer a pesar de estos tiempos de pandemia y de cuarentena. Yo quiero compartirles hoy un texto que está en Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 22. Mientras los vamos buscando, vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad de leer tu palabra y de escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros. Te pido que abras nuestros oídos, nuestro corazón, para que podamos recibir de tu palabra, para que puedas instruirnos, transformarnos y podamos guardar en nuestro corazón todas las cosas que quieres, Señor, que conozcamos sobre ti. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a poder compartir tu palabra y a poder hablar lo que me has hablado a mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer primero. Dice, a partir del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Así que acá estamos hablando sobre Jesús. Jesús es el que estaba leyendo estos versículos en la sinagoga, es decir, en el templo. ¿Cuándo ocurrió esto más o menos? ¿En qué momento de la vida de Jesús? Dice que Jesús había sido bautizado por el Espíritu Santo. Cuando fue primero bautizado en las aguas, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre sus hombros y se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado. Allí Jesús fue bautizado y después fue, dice, lleno por el Espíritu Santo, fue llevado hacia el desierto donde fue tentado por el diablo. Y luego de eso, una vez que venció esa tentación y tuvo la victoria, Jesús dice que empezó su ministerio y empezó a proclamar la palabra de Dios. Empezó a predicar sobre el arrepentimiento, sobre el reino de los cielos que se había acercado. Empezó a predicar todas estas parábolas que conocemos de la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Empezó a predicar sobre el divorcio, sobre que el reino de los cielos es como una perla. Y bueno, todas las enseñanzas que podemos encontrar en el libro de Mateo, en el monte Sinaí. Y dice que Jesús predicaba la palabra de Dios y también sanaba a muchos enfermos y hacía muchos milagros y se hizo famoso en toda la zona, incluso hasta Siria. Llegó los rumores de este Jesús que hacía tantos milagros y que era un personaje tan especial en ese tiempo. Y bueno, sabemos que Jesús nació en Belén, pero él originalmente era de Nazaret. Es decir, que en Nazaret él creció y el pueblo de Nazaret vio su niñez, su juventud, vio cuando él empezó a trabajar, vio su conducta, cómo era, conocían a la familia, conocían que él era hijo de José y de María.
Y bueno, de repente este Jesús, vemos en el libro de Lucas, que se presenta en la sinagoga y es como que lo llaman a que él pase al frente y dé un mensaje. Podría decirse que fue como el primer mensaje registrado de Jesús, al menos en el libro de Lucas, frente a una congregación de personas. Y el primer mensaje de Jesús, ¿qué fue lo que él compartió? Bueno, él básicamente describió su ministerio, lo que él había venido a hacer en la tierra, ¿no? Leemos que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a eso, a predicar el mensaje del Evangelio, a dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, acá vemos diferentes características que son muy importantes en la vida de Jesús, ¿no? La primera es que él, cuando predicó en su primer palabra, en su primer mensaje, es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Como les contaba anteriormente, cuando él fue llevado al desierto, podemos ver en Lucas 4:1, en el mismo libro, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Es decir, que fue lleno del Espíritu Santo. Número 2, fue llevado por el Espíritu Santo. Y número 3, podemos ver en Lucas, más adelante 18, que dice que fue ungido, porque él dijo: por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces vemos 3 características muy importantes sobre Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, está actualmente lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo y fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que predicó el Señor? ¿Cuál fue ese mensaje que él eligió? Bueno, como dice lo que acabamos de leer, él leyó en el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento. En esa época, imagínense que eran rollos, ¿no? donde tenían los libros, las escrituras del Señor, la palabra de Dios. Y me gustaría que podamos ir a leer Isaías, eso que leyó el Señor. Es capítulo 61, versículo 1 y 2. Y quisiera que ustedes lean detenidamente y prestando mucha atención para ver si es que encuentran alguna diferencia entre lo que dice Isaías 61, 1 y 2 y lo que Jesús leyó. Hay una pequeña diferencia en eso. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, lo que podemos ver es que Jesús no leyó el versículo completo de Isaías, sino que él puso un punto en donde había una coma. Si se dan cuenta, en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, punto, puso Jesús. Pero aquí en Isaías podemos ver que dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La verdad que yo cuando leí esto no me había dado cuenta, sino que estudiando la palabra y leyendo algunos libros de estudio, pude ver de que muchos hacían comentarios sobre esta diferencia, ¿no? Que Jesús había omitido la parte que dice el día de venganza del Dios nuestro cuando leyó esta profecía. Y podemos ver en Lucas que mientras él estaba ahí en la sinagoga, dice que Jesús cerró el libro y se lo entregó al ministro y fue y se sentó, y los ojos de todos estaban sobre él.
Los judíos en ese entonces conocían muy bien la palabra del Señor, conocían cada palabra, cada punto y coma de los versículos, y seguramente ellos iban recitando en voz baja a medida que Jesús iba leyendo, como cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, que si alguien lo lee, nosotros vamos también despacito, Padre Nuestro que estás, ¿no? Y así también seguramente estaban haciendo los judíos, pero cuando Jesús se detuvo y dijo a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cerró el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Todos se quedaron mirándolo a Jesús como diciendo, ¿qué pasó? ¿Va a decir algo más? Porque no terminó ahí el versículo. Y esto nos muestra de que Jesús vino a declarar un periodo de gracia, un tiempo de gracia. Jesús decidió no hablar, no decir en ese momento la profecía sobre el día de la venganza del Dios nuestro, porque eso va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Jesús decidió simplemente y únicamente declarar el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable del Señor. Es decir, que Jesús con un pequeño silencio expresó que esa condenación de Dios, ese juicio de Dios, esa venganza de Dios sobre el hombre por el pecado, ya no sería sobre nosotros, sino que sería sobre Él, sobre su vida. La venganza del Señor ya no ocurriría sobre la humanidad, sino que ocurriría sobre Él. Él cargaría con todo ese pecado en lugar nuestro. Qué hermoso, ¿no? Cuánto amor, cuánta gracia y misericordia de Jesús de entregarse por nosotros en nuestro lugar para Él cargar con esa condenación de la venganza de Dios cuando nosotros somos los que deberíamos recibirla. Y podemos leer, si quieren, cómo va a ser la segunda venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 5, y si no, un poco más cortito, podemos leer en Mateo capítulo 24, 30. Habla de que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, va a volver a buscar a todos aquellos que creen en Él. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Podemos ver que en las Escrituras está profetizado que Jesús va a regresar y nadie sabe el día ni la hora, simplemente que Jesús va a volver por nosotros. Y a mí me parece muy interesante cómo Isaías profetiza sobre Jesús, cómo hay tantas profecías y señales que luego Jesús cumple, confirmando que Él es el Mesías, el prometido de Dios. Y recién leímos este versículo que Jesús mismo citó cuando empezó su ministerio, que habla de que Él está ungido por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios en la tierra. Pero también me gustaría que veamos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, donde habla de, podría llamarse como la encarnación de Jesús, la venida de Jesús al mundo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Significa que Jesús será de la descendencia de Isaí, que era el hijo de David. Jesús iba a ser de ese linaje, de esa cadena de descendientes del rey David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué descripción impresionante, ¿no?, de Jesús. Podemos ver que otra vez confirmamos que el Espíritu Santo reposará sobre Jesús, dice. No sé cuántos años, creo que como 400 o 600 años antes de que Jesús nazca en la tierra, de que Él venga a nacer aquí, ya se había profetizado sobre su vida, sobre lo que Él iba a hacer, cómo Él iba a ser. Dice que el espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder y de conocimiento y de temor de Jehová reposarían sobre Él. ¡Wow! ¿No? ¿No les parece impresionante? A veces decimos, Jesús, te quiero conocer, y queremos saber más de Jesús. Y la forma es leyendo la palabra de Dios. Y acá podemos ver cómo Jesús es. Dice que Él no juzgará según la vista de sus ojos. Jesús mira el corazón. Podemos ver, como dice la palabra, que Dios mira el corazón, mira las actitudes. Él mira los pensamientos de cada uno de nosotros. Y Jesús también no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, Jesús no te va a juzgar por lo que alguien le dijo, así como nosotros muchas veces hacemos. Escuchamos que alguien nos dice, sí, viste tal persona, y nosotros ya pensamos, ay, sí, qué mal, re mal, y emitimos un juicio simplemente por algo que hemos escuchado que alguien nos dijo. Pero Jesús no es así. Él no juzgará ni por lo que ve, ni por lo que escuche que otros digan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad. Es decir, Él será realmente justo. Equidad es con equilibrio. Qué hermoso, ¿no?, esta profecía sobre Jesús. Y así fue como Él lo hizo. Jesús se acercó a las peores personas, quizás podemos ver en la Biblia. Aquellos que ni siquiera eran del pueblo de Dios, para sanarlos, para ofrecerles vida. Así como cuando se le acercó a la mujer samaritana, que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, pero Jesús fue y le habló sobre el agua, que si ella bebe nunca más tendrá sed. Jesús rompió esas estructuras que nosotros tenemos religiosas muchas veces, de no hablar con ciertas personas o de juzgar porque comete algún pecado. Jesús vio el corazón, y actualmente Él ve el corazón de cada uno de nosotros y juzga según nuestro corazón, nuestra actitud. Así que eso fue la profecía sobre la encarnación de Jesús, sobre su venida. Vamos a ver otra profecía, también en Isaías, el capítulo 42, versículo 1 al 9. Aquí habla del bautismo de Jesús. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Aquí habla Dios sobre Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano.
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Qué tremendo, ¿no? Vemos nuevamente todo lo que Jesús fue escogido para hacer. Jesús fue escogido, fue ungido, fue apartado, separado para lograr un propósito, para cumplir una meta que Dios había puesto. Jehová lo llamó, le dio un llamado. Te he llamado en justicia, dice. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hizo Jesús para hacer todas las cosas que hizo aquí en la tierra? Que podemos leer en los evangelios, sanar tantos enfermos, enfrentar tantos endemoniados, enfrentar al diablo mismo y a las tinieblas y vencer, enfrentar tantas tentaciones, enfrentar tanto cansancio, ¿no? Porque dice que él todos los días se levantaba y caminaba, se levantaba temprano primero a hablar con su Padre, a orar, apartado de los demás. Y luego seguía su ministerio y su propósito era predicar las buenas nuevas de Dios, predicar el año agradable del Señor, el año de salvación, el año de victoria, un año nuevo, diferente. Y eso es lo que Jesús nos sigue predicando hoy en día. Él sigue predicando y acercándose a la vida de cada uno de nosotros para declarar eso, para declarar de que hay una esperanza, de que Él conoce la situación difícil quizás que estás pasando, pero Él tiene el poder y la autoridad para vencer todo obstáculo y derribar todo muro que se presente en tu vida. Ahora, en este tiempo, creo que muchas personas no solo han pasado dificultades económicas por el tema de no poder trabajar o porque quizás han perdido trabajos, sino que muchos hemos enfrentado desilusiones por no poder emprender ciertos proyectos que teníamos planificados, por quizás no poder conseguir ese trabajo. Muchos habían conseguido un trabajo y después tuvieron que dejarlo porque ya quizás la empresa cerraba. Quizás tenías programado un viaje y no lo pudiste hacer. Tantas cosas que uno tenía programadas a hacer y que se trabaron, se cortaron, se pusieron en pausa. Y quizás bajaste los brazos y dijiste, bueno, ya está. No sé hasta cuándo, hasta el año 2021, quizás 2022, cuando recién haya una vacuna, todo se vuelva a normalizar. Pero ese no es el mensaje que Dios tiene. El mensaje que Jesús tiene hoy para nosotros, los que creemos en Él, es que Él tiene una esperanza, es que Él tiene autoridad y poder para hacer lo imposible. Y que si nosotros le creemos a Él, Él hace la obra. Así que, hermano y hermana, te pido que en esta mañana pongas en tu mente y en tu corazón aquel sueño quizás que está frustrado, aquel proyecto que se ha cancelado o aquellas cosas que te traen angustia al alma, al corazón, quizás una enfermedad o quizás el miedo de emprender cosas o el miedo por este nuevo virus que anda rodeándonos a todos y asustándonos. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos al Señor, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que nadie conoce. La palabra de Dios también dice que el justo por la fe vivirá. Viviremos y enfrentaremos y derribaremos todo obstáculo con la fe en el Señor. El justo por la fe vivirá. Así que si en esta mañana quizás no te sentís justo, bueno, es hora y es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. El justo no es aquel que no comete un pecado, sino que es aquel que es justificado por Jesús. Es aquel que tiene el perdón de Jesús. Es decir, que a pesar de nuestros errores y nuestro pecado, si nos arrepentimos y nos entregamos al Señor y le pedimos perdón, Él es justo y fiel para perdonar. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios soberano y de toda autoridad
para quitar de tu vida toda piedra de tropiezo y para darte nuevas esperanzas. ¿Crees en esta palabra? Entonces levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor y clama por ese milagro que estás esperando. Clama por aquellos deseos que quizás has cancelado. Clama por aquellos deseos que querés lograr y conseguir en tu vida. No bajes los brazos. Que esta pandemia, que este tiempo de cuarentena no te debiliten, no te frenen, sino que al contrario hagan que tu fe crezca, hagan que puedas levantar los brazos y decir: Jehová está conmigo. Porque Jehová no solamente es un Dios de montes, de victorias, sino también de valles. Él está en medio de la dificultad, en medio de las tinieblas, está contigo. Él no te dejará, no te desamparará. Él siempre esforzará tu mano, levantará tus brazos y estará a tu lado, porque te ha escogido, te ha puesto su nombre, su sello, que es su Espíritu Santo. Así que oramos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la victoria que tenemos en tu nombre. Gracias, Señor, porque no nos desamparas, sino que nos recoges como tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra de traer luz a nuestras tinieblas, a nuestra oscuridad, a nuestra ceguera, que a veces quizás no podemos saber a dónde ir, o estamos perdidos, o estamos frenados. Tú traes luz a nuestro camino. Tu palabra es luz y lumbrera a nuestro camino. Señor, hoy lo declaramos y lo creemos. Te pedimos que entres en nuestra vida. Pídele al Señor: entra en mi vida, Señor. Restaura mi vida, restaura mis relaciones, restaura mi economía, restaura mi trabajo, restaura mis amistades, mi entorno. Toda mi vida, Señor, yo la rindo a tus pies. Yo me entrego porque creo en ti, Jesús. Creo en que en ese sacrificio que hiciste en la cruz, venciste a la muerte, venciste a las tinieblas, venciste toda tempestad. Y yo me regocijo, Señor, porque en ti tengo esperanza, en ti tengo un propósito, un futuro. Tú le das valor a mi vida, Señor. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Jesús? ¿Qué sería de mi vida si no me hubieses mirado, si no hubieses puesto tus ojos sobre mí? En esta mañana te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias por todo lo que haces y lo que has hecho, y por todo lo que harás. Amén. Por todo lo que harás, entrego mi vida a ti, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra. Tú eres aquel, Señor, que vino a predicar el año agradable del Señor, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. En esta mañana reprendemos toda opresión, echamos fuera todo aquello que nos oprime, que nos angustia, que nos debilita, y declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Declaramos el poder del reino de los cielos en nuestra vida, porque somos extranjeros, pasajeros en esta tierra. La tierra te pertenece a ti, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti. Todo lo que somos te pertenece a ti, Señor. Nuestra vida te pertenece. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta reunión. Ayúdanos a tener fe cada día para levantarnos con fuerzas que no son nuestras, sino que vienen de ti, Señor. Fuerza sobrenatural para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos la victoria. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una semana de victoria y de gloria del Señor. ¿Sí?